El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. En sintonía de esta predicación, y yo quiero que les demos la bienvenida a ellos en manera muy amorosa, de manera muy sincera. Expresemos nuestra alegría por todos ellos que están allá. Bienvenidos para recibir la palabra del Señor. Hoy sí ya pueden tomar su asiento. Amén. Gloria al Señor. Como la mayoría de ustedes saben, no digo todos porque seguramente no son todos, pero la mayoría de ustedes saben que estamos llevando una serie de predicaciones sobre el título La voluntad humana. La voluntad humana. Ya saben que a mí me agrada, me facilita el predicar en serie, porque es la manera de poder profundizar sobre el mismo tema, sobre el mismo asunto, hasta sacar el mayor provecho de ese asunto. Cuando estamos hablando de la voluntad humana, estamos hablando del aspecto que hace diferente al ser humano de todas las demás criaturas de la tierra. Las demás criaturas de la tierra no tienen voluntad. Nosotros sí tenemos voluntad y por eso nos hace diferentes. Por supuesto que también estamos hablando del aspecto que nos hace responsables de todos y de cada uno de nuestros actos. Si no tuviéramos, fíjate, un tigre, un león, no es responsable de matar a una persona, porque no tiene este asunto, este razonamiento, esta capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo, pero los seres humanos sí lo tenemos, y por eso es que tenemos de dar cuenta de cada uno de nuestros actos, de cada uno de lo que hemos hecho. Por ese privilegio y capacidad y derecho que tenemos los seres humanos, que se llama voluntad, somos responsables delante de Dios, somos responsables delante de nosotros mismos. Uno no puede decir, es que yo no quería. ¿Cómo no? Si lo hizo es porque quiso, y tenemos que ser responsables y dar cuenta delante de las demás personas. Por eso están las leyes de los diferentes países. Espero que ustedes acepten que cuando se predica en serie, perdón, voy a repetirlo, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que cuando se predica en serie hay como una necesidad de hacer un escueto repaso de lo que ya se ha dicho para poner en contexto a los que están, ya sea a los nuevos oyentes, como también a los que vienen siguiendo la serie, situación que vamos a hacer en este momento. ¿Están de acuerdo con eso? Que cuando uno va predicando, un pastor, una persona que predica en serie, una novela casi siempre lo hacen, que repiten algo de los capítulos anteriores, y cuando es una predicación, mucho más para poner en contexto, lo acabo de decir, a los oyentes, tanto los nuevos como los que ya van siguiendo la serie. Es en ese sentido que vamos a recordar, cuando menos, los diferentes temas que ya hemos compartido. Hemos compartido 6 temas a esta altura, y nos faltan 2 nomás, el de hoy y el que viene si el Señor nos da la vida. Vamos, ¿cuál fue el primer tema que compartí con ustedes? Los que me vienen siguiendo ya lo saben. La voluntad en el ser humano es un tesoro peligroso. Ese fue el primer tema que compartimos. La voluntad en el ser humano es un tesoro, pero ese tesoro es peligrosísimo, peligrosísimo. La gente, y lo vamos a ver en los otros temas, el que se va a ir al infierno, se va a ir por su propia voluntad. ¿Cuál fue el segundo? Dios es el primero en respetar. Fíjate que Dios no trae a nadie a la fuerza. Él solo invita, Él solo llama. El primero en respetar la voluntad humana es Dios. Cosa misteriosa.
pero así son las cosas. ¿Cuál fue el tercero? El raciocinio es como el hermano mayor de la voluntad. Es decir, esta capacidad que tenemos aquí adentro, aquí arriba, de razonar, raciocinio, por eso, es como el hermano mayor de la voluntad. La voluntad mía debería de responder y actuar de acuerdo a mi pensamiento, a mi raciocinio. Es por eso que cuando el raciocinio está malo, también mi voluntad es llevada por camino incorrecto. Eso tratamos en esa predicación. ¿Cuál fue el cuarto? La bendición y la maldición depende de la voluntad humana. Y cuando yo leo la palabra y Dios, eso queda muy claro en el Antiguo Testamento y lo mismo en el Nuevo, cuando Dios, Señor Jehová, le dice a Israel: he aquí, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, escoge, ¿qué quieres? Desgraciadamente la mayoría de personas escogen. ¿Por qué no lo dice? Sí, la mayoría no. Y si quieren bendición, la quieren sin precio, sin costo, que no les cueste nada, y la bendición tiene precio. Esa es otra predicación, pero viene ahí. ¿Cuál fue la quinta predicación? La salvación y la condenación depende de la voluntad humana. Eso quiere decir que Dios no va a condenar a nadie. Los que vayan a un lado o al otro va a depender de lo que decidieron mientras estaban vivos. Esa fue la quinta predicación y luego vino la última predicación. ¿Cuál fue el tema? La gran súplica de Dios al ser humano es que le ceda. ¿Quieren repetirlo una vez más, por favor? La gran súplica de Dios al ser humano es que le ceda. Eso es todo lo que Él quiere. Dame, hijo mío, tu corazón. Haz lo que yo quiero que hagas. Pero ¿qué queremos nosotros? Mejor dicho, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos lo que queremos y por eso vamos a parar mal. Esa fue la última predicación. Continuando con la serie de predicaciones sobre la voluntad humana, viene la predicación de hoy bajo el tema, un tema muy complicado. He pasado tiempo reflexionando, pidiendo guianza al Espíritu Santo para poder comprender y poder transmitirlo a ustedes. El tema de la predicación de hoy responde al tema, el carácter, ya está delante de ustedes. El carácter es como un soporte en la voluntad humana, y esta oración, este contenido, sí necesito que lo repitamos 2, 3 veces, 4 veces, hasta que logremos que quede en vuestras memorias, porque sobre eso es que viene la predicación. ¿Cuál es el tema de hoy? El carácter es como un soporte en la voluntad humana. Una vez más. El carácter es como un soporte en la voluntad humana. Una vez más. El carácter es como un soporte En la voluntad humana. El carácter es como un soporte en la voluntad humana. Dígalo suavecito, solo para usted, dígalo. Para usted, para usted. El carácter es como un soporte. Amén. Como se puede notar, fácil, sencillamente, este tema, además de tener el vocablo voluntad, el cual es el fundamento de esta serie, también tiene 2 vocablos que en mi estilo de predicador necesito explicar lo que yo pienso de esos 2 vocablos. ¿Cuáles son? Carácter y soporte. Carácter y soporte. Esos son los 3 vocablos principales del tema y es lo que voy a tratar de explicar en el transcurso de la predicación. ¿Cuáles son, dijimos? Carácter y soporte. Yo esperaría que la mayoría de nosotros, por no decir todos, comprendamos lo que significan estos dos vocablos. Empecemos por analizar un poquito el vocablo carácter. Carácter. El vocablo carácter. El vocablo carácter, así como todos los vocablos de nuestro lenguaje,
tienen más de una, dos o tres aplicaciones, significados. Una misma palabra, ya sea por una coma o por cualquier otra, significa otra cosa. Este vocablo no es la excepción. Este vocablo, algunos lo usan para calificar a una persona que es muy enojada, así como el hermano Marcos. Dice, el hermano Marcos tiene un carácter así fuerte, insoportable, dicen mis hijos y mi señor, insoportable, porque no, es un carácter fuerte, desconociendo que eso es temperamento. Eso no es carácter, ese es temperamento, lo cual es diferente a carácter. Especialmente como yo uso el vocablo carácter, que algunos ya conocen como yo uso el vocablo carácter. En el español se dice que carácter es el conjunto de cualidades propias de una persona y que esas cualidades definen, califican y sostienen su conducta en el tiempo. Sostienen su conducta en el tiempo. A eso yo le llamo, no yo, el diccionario le llama carácter. Yo, queriéndolo hacer más simple, expreso lo siguiente sobre esto. Teniendo en mente estas definiciones, yo uso el vocablo carácter para referirme y escúchenme bien, voy a ir despacito en esto, para referirme al honor. Para mí eso es carácter, el honor, el valor a las palabras, el cumplimiento del deber y las responsabilidades, el ejemplo, la firmeza, la personalidad, el temple, la entereza, la fuerza, la garra. ¿Se entiende ese vocablo de garra? Una persona que tiene garra es una que no va para atrás, va para adelante, y a eso yo lo califico como carácter. ¿Tienen una idea ya así que sea general de lo que el pastor piensa que es el carácter? Vamos a ver si lo repetimos. ¿Qué es? Menciónenme esas palabras que mencioné. Según yo, ¿qué es carácter? Honor. ¿Qué otra? Valora las palabras. Cuando usted, fíjense que Pablo dice, vuestro vocabulario, vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Cuando usted dijo una palabra, cúmplala. Si usted prestó dinero y dijo que lo va a pagar tal día, páguelo ese día. Si usted tiene carácter. Los evangélicos hemos venido a ser personas lamentablemente eso no es cierto. Eso no es cierto. Vamos a ver qué otras palabras le vinieron a la mente. Estamos queriendo definir, entender lo que significa, cuando menos para el pastor, y yo creo que tengo razón de pensar así, el vocablo carácter. ¿Qué otra cosa? Cumplimiento a los deberes. Hay que cumplirlo. ¿Qué otra cosa? Firmeza. Está bien, firmeza. ¿Qué otra cosa? Temple. Templada, no mucho porque se puede reventar si es muy templado, pero todo eso tiene que ver con carácter. Es en este sentido que en la historia bíblica desfila una gran lista de personajes que fueron de carácter, y parte de esa lista se encuentra en el capítulo 11 del libro a los Hebreos. Allí una lista grande, el capítulo 11, hombres de carácter. Allí dice hombres de fe, pero la fe debería ser de carácter. Esto es lo que creo. Esto yo lo defiendo, esa fe, pero yo estoy usándolo como carácter y diciendo que esa lista de Hebreos 11 es una lista de hombres y mujeres de carácter. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿De acuerdo? No mucho, pero un poco. Hoy, ¿cuál es otra palabra que vamos a ver? Analizar, que viene en el tema. Soporte. Fíjense que cuando escribo el tema y lo analizo, y se me vino esta palabra soporte, la analicé y entendí que tenía razón de usarla. El vocablo soporte. ¿Qué es soporte? Según el español, el vocablo soporte es algo que puede ser físico. Hay cosas que pueden soportar en manera física o simbólica, que sirve como un sustento o un puntal. ¿Cuántos han visto un arbolito que se está cayendo? Una rama de un árbol que se está cayendo. ¿Qué hace uno para que ese arbolito aguante? ¿Qué hace? Le pone un sostén, que es un puntal.
poste ahí y se lo pone y el arbolito va a aguantar. Entonces yo estoy diciendo que hoy voy a usar el carácter como un soporte de la voluntad. Me va cayendo la idea ya. Voy a usar el carácter como un soporte, algo que sirve para soportar o ayudar al carácter. Voy a ampliar un poquito la idea del soporte. Los soportes, por lo tanto, se utilizan para sostener o mantener una cosa, y en este sentido, en este caso, en esta predicación, sostener la voluntad. Porque fíjense, hermano, que con este asunto de la voluntad, ¿cuántos de ustedes son un poco fáciles para tomar una decisión, aunque sea buena? Por ejemplo, uno está recogiendo una ofrenda en la iglesia. ¿Cuántos prometen una ofrenda de $50? Y la mayoría, ¿qué hacemos? Un poco tocados por la necesidad o por lo que ¿qué hacemos? Ya lo prometemos. Pero ¿qué pasa si cuando uno llega a la $50? ¿Y de dónde lo saco? ¿Y cómo lo saco? Ahí entra el ¿qué? El carácter. Lo prometiste, lo dijiste. Y si eso lo usáramos en la fe, en el testimonio, hermano, seríamos otra cosa. ¿Cuántos de ustedes han prometido ser fieles hasta morir? Levanten la mano los que han prometido eso. Estos no saben lo que estoy hablando aquí, pero ya. ¿Cuántos de ustedes han prometido cuando aceptaron o cuando estaban pasando por una pena, una enfermedad? ¿Qué prometieron? A ser fiel hasta morir. Y hay veces que hasta le hacemos así, hasta morir. Pero ¿qué hacemos el siguiente día? Los pocos días, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque no tenemos carácter. Por eso es que el tema dice de hoy, el carácter es como un soporte a la voluntad. Así dice el tema. Así dice el tema. ¿Lo tiene todavía aquí? Vamos. El carácter es como un soporte en la voluntad humana. Está bien que me lo mantengan ahí para que lo vayamos recordando. El carácter es como un... algunos sinónimos, ya ustedes saben que en el caso mío, que mi preparación secular no es tan grande, me valgo de palabras que me faciliten el comprender determinado asunto. Y en eso los sinónimos son bien adecuados, bien oportunos. Algunos de los sinónimos del vocablo soporte son apoyo, sostén, base, cimiento, fundamento, columna, pilar. Esos son sinónimos de la palabra soporte. Y el carácter es, ¿van conmigo? ¿Qué es? Soporte, apoyo, si usted quiere decir, sostén, base, cimiento, fundamento, columna, pilar de la voluntad humana. Si me muriera en este momentito, ¿ya les quedó claro el mensaje? Sí, pero no me estoy muriendo, solo estoy haciendo algunos se alegraron, los vi, qué lindo pasaría. No, ¿para dónde vamos? Hoy resumamos el tema. Hay 3 palabras ahí: voluntad, soporte y carácter. De ahí puede usarlo como bien le venga. Según el tema de hoy, resumiéndolo, el primer vocablo es voluntad. Y de paso es la palabra clave de esta serie que estamos llevando. Pero en este tema estoy diciendo que para que la voluntad funcione apropiadamente, ¿qué necesita? Carácter, porque este carácter le sirve a la voluntad como un soporte. Lo hemos entendido, lo estoy encerrando el tema como quise prepararlo, ¿sí? Según el tema que estoy compartiendo, pues el primer vocablo es voluntad y de paso es la palabra clave. Y entonces ahí viene el sostén, tiene cimiento, fundamento, columna, lo que ya repetimos, pilar, al carácter, aspecto que significa tener honor, valor de las palabras, cumplimiento del deber y las demás cosas que ya hemos tratado en esta predicación. He querido con esto explicar el tema a fin de que ya nos quede claro el asunto que estamos tratando. El lugar que ocupa el carácter en la voluntad. Mi aspecto siguiente: el lugar que ocupa el carácter en la voluntad. Cuando estoy organizando
escuchen bien esta parte porque es bien interesante. Cuando estoy organizando las notas de esta predicación, me pregunté en qué lugar de la voluntad está el carácter. ¿Me van siguiendo? ¿En qué lugar está antes o después? ¿En qué lugar de la voluntad está el carácter? ¿A dónde está? Me pregunté. Y el Espíritu Santo me hizo entender que el carácter está antes y está después de la voluntad. No sé si me estoy explicando, porque estoy tratando de explicar el lugar que ocupa el carácter. Y yo, preparando mis notas, me pregunté, ¿en qué lugar de la voluntad está el carácter? Si está antes o después. Y el Espíritu Santo, lo dijo, me guió a comprender que el carácter debe de estar antes de la voluntad, pero también debe de estar después de la voluntad. Está antes y está después de la voluntad. Para que la voluntad tome una decisión especialmente buena, se necesita carácter. Y para sostener en el tiempo una decisión que la voluntad tomó, también se necesita carácter. ¿Les queda claro? El lugar de la voluntad, ¿les queda claro? ¿Me explico? Voy a explicar un poquito más. Fíjate que yo me he quedado molesto después de cada predicación, lo he dicho públicamente, porque el propósito de una predicación es llamar al pueblo a la acción, que el pueblo responda. Entonces, cuando yo he terminado de predicar y la predicación me lo permite, estas anteriores me lo permiten, y los invito a ustedes a hacer demostraciones de que aceptan esa palabra y que están dispuestos a hacer esa palabra. La mayoría de ustedes no quieren moverse. ¿Por qué no se quieren mover? ¿Por qué no quieren pasar al frente? Porque eso también demanda responsabilidad. Y yo no paso, no voy a pasar. Porque para tomar esas decisiones se necesita tener carácter. Y usted tomó la decisión, lo que ella dijo, usted dice, no, yo voy a ser fiel. Yo, por ejemplo, yo le estoy llamando últimamente a ganar almas, a buscar al pecador, porque eso es lo que debemos de hacer los que ya hemos sido salvos. Pero ¿quiénes lo van a hacer? Nadie quiere hacerlo. Para hacerlo se necesita tener carácter. Pero cuando uno llegó el momento que tomó la decisión y dijo, lo voy a hacer, ¿qué pasa el siguiente día? La mayoría no. Porque después de la decisión, ¿qué se necesita para hacer lo correcto? Se necesita carácter. Por eso es que el lugar del carácter en la voluntad es antes y también es después. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos quieren despertarse? Porque lo siento como que están dormidos, ¿no? Yo querría un pleito ahí que me dijeran, no, pastor, yo aceptaría eso. ¿Cuántos están de acuerdo con esto que acabo de decir? Amén. Ejemplos bíblicos de las actuaciones de la voluntad con el soporte del carácter. Mire cómo lo dije. Ejemplos bíblicos de la actuación de la voluntad. La voluntad actuó, pero tuvo como soporte antes de la decisión y después de la decisión tuvo como soporte el carácter. Y hermanos, esta palabra debe de retarnos a nosotros porque el evangelio es para gente de carácter. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio, lo primero, uno de los aspectos que se debieron de formar en nosotros, fortalecer en nosotros al venir al evangelio es el carácter. Si tuviéramos carácter casi no habrían caídos. Pero esa aguadencia de que unos días estamos adentro, otros días venimos, al ratito nos vamos y de ahí venimos y estamos jugando capirucho, eso es falta de carácter. No se imagina a mí cómo me bendice, a pesar de que no he sido, pero cuando alguien me pregunta, ¿cuántos años tiene usted de ser pastor, don Julano? Fíjese que tengo 62, solo el número ya me da cierto crédito. No he sido tan buen pastor que se diga, pero 62 años. ¿Y cómo fue que yo fui aguantando año tras año los primeros 5 años de mi ministerio soltero? Y de allí para acá casado y después con familia. Todo eso, manito, es problema. Pero ¿cómo se puede ir soportando?
No me voy de aquí. ¿Por qué no me voy de aquí, cree? ¿Por qué no me voy? Porque tengo carácter. Si no, ya me hubiera ido. Pero no me voy. No me voy. Ejemplos bíblicos dijimos de hombres que tuvieron, que su voluntad estuvo ayudada, apoyada por el carácter. Tal como lo dije hace un momento, en la Biblia hay una larga lista de hombres y mujeres cuya voluntad tomó decisiones con el apoyo del carácter. Una lista larga. No tengo tiempo de poder referirme a todos los personajes que yo pensé poder compartir con ustedes, pero vamos a tomar algunos. En ese sentido deberíamos de comprender, ya lo dije, lo repito hoy, deberíamos de comprender que el Evangelio es para hombres y mujeres de carácter. ¿Quieren repetirlo? El Evangelio es para hombres y mujeres de carácter, aspecto que en la mayoría de creyentes está ausente. Ahí es donde yo ya los pongo incómodos, porque a ustedes les gustaría, ¿cómo les gustaría que dijera esta parte? Así como todos ustedes son gente de carácter, y como yo los conozco hace 35 años algunos, yo a la Noemí la conozco y al Oscar lo conozco. ¿Cómo me va a venir el Oscar? Yo soy un hombre de carácter. No, Oscar, mejor te he callado. Bueno, si yo le preguntara, les diera tiempo de quién sería la primera persona que ustedes pondrían en esa lista de hombres o mujeres de carácter. Me van a perdonar las hermanas porque no traigo un ejemplo de mujer. Hay mujeres de carácter, seguro, pero las voy a dejar para el jueves. Así que, ¿quién sería el primero que ustedes pondrían? Ya dije que no traigo una mujer, hombre. Fíjense, todos esos personajes, pues, si la lista es larga, pero yo solo quiero hablar sobre tres ejemplos. Queriendo escoger ejemplos que atacaran las cosas por todos lados, porque hay personas que tienen carácter para una cosa, pero no para otra. Pero que alguien tenga carácter para afrontar todas las cosas de la vida, eso no es fácil. En ese sentido fue que el primer personaje que yo afiancé en mi mente fue José. El carácter de José, increíble, terrible carácter. Fíjate que la vida de José, ¿saben de qué José estoy hablando? No estoy hablando de Chepe. Pues, Chepe tiene un poco de... No tanto, pero algo. Pero, estoy hablando de José, el hijo de Jacob, penúltimo de los hijos, solo hay uno menor, el penúltimo de los hijos de Jacob. Para presentar el concepto completamente, debería de decir que José, el penúltimo hijo de Jacob, fundamentó las decisiones de su voluntad en el carácter, el cual le sirvió como un soporte, queriendo resumir el tema que estoy diciendo. Él tuvo un carácter y ese carácter le sirvió como soporte para las decisiones que él tomó. Creo que la mayoría conocemos la historia de José, la cual de principio a fin habla de su voluntad y de su carácter, el cual le sirvió como soporte. En la vida de José hay dos episodios. La vida de José está llena de episodios donde la voluntad y el carácter aparecen. Pero hay dos episodios que los considero yo como centrales en la vida de él, manifestando voluntad y carácter. Hay dos episodios, y me refiero cuando vivía en la casa de Potifar, número uno, y número dos, me refiero cuando él ya es gobernador y vienen los hermanos, todos los sinvergüenzas, esos que lo condenaron y que lo iban a matar, llegan y él los ve que llegan. Hermano, para hacer lo que José hizo se necesita carácter.
Entonces no voy a hablar de mucho, sino que de eso nos vamos a concentrar en esos dos aspectos. ¿Cuáles fueron los dos aspectos que dije? Cuando vivía en la casa de Potifar. ¿Saben lo que pasó en la casa de Potifar? Que el tipo querido, y ya puede imaginar si para el Día de la Madre hablo de la mujer del Potifar me echo de enemigo a todas las hermanas. Pero ahí estaba la esposa de Potifar y desde que vio el cipote y el cipote sano de su cuerpo también y desde que lo vio, y ella vio a su pobre viejo, que yo creo que el estómago ya grande así y todo eso, entonces dijo, este dulce es mío. Y lo empieza a asediar y lo seguía hasta que un día el cipote está haciendo limpieza en la cámara, en el dormitorio, y llega ella y se quita el gabán y entonces él dice, hoy te vas a acostar conmigo. Los hombres que están aquí, y los voy a incluir a todos, a los viejitos, a los de 70 años arriba, ¿qué creen que harían al ver la mujer esta, ahí en ropas menores? ¿Qué hubieran hecho? No me pregunte usted a mí, usted respéteme, yo soy el pastor. Pero ¿qué hubieran hecho? Terrible encrucijada aquella. Y el hombre le dice, no puedo acostarme con usted. No puedo, ese hombre es suyo, a mí me ha honrado y me ha bendecido, yo no puedo acostarme con usted. Y en esa hora se pela y sale huyendo y la mujer medio lo alcanza y le quita el gabán. Hacer eso, hermano, se necesita carácter. Esas decisiones de salir corriendo, ¿sabe por qué las tomó? Por el carácter. Eso fue sus soportes. Yo sé, no puedo hacer esto, esto es lo que voy a hacer. Decisiones. Y las hizo porque el hombre tenía carácter. Dejemos allí a José, porque al fin y al cabo, fíjense que voy a hablar de dos ejemplos. Voy a hablar de Daniel y de los 3 jóvenes hebreos, y finalmente voy a hablar de Juan el Bautista, porque son como aspectos que sobresalen en la vida de los hombres que han tenido carácter. Ya hemos meditado. Daniel y los 3 hebreos fueron jóvenes que tuvieron grandes, y este mensaje es para los pocos jóvenes que me están oyendo y los muchos que me oyen por los medios. La juventud de hoy es aguada, porque no tienen carácter, y por eso sus decisiones malas. Pero aquí estamos a Daniel y a los 3 jóvenes hebreos. Decisiones terribles, importantes. ¿Por qué las tomaron? Porque tenían carácter. Su soporte era el carácter. Vamos a leer Biblia, no voy a entretenerme comentando, sino vamos a leer. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y voy a leer despacito el versículo para que vayamos ya allí aplicando, entendiendo. ¿Están listos conmigo? Y Daniel, ya saben que a mí me gusta cuando voy leyendo interrumpir la lectura para poder ya empezar a darle entendimiento a lo que vamos leyendo. Leer la Biblia de gusto no vale la pena, hay que entenderla. Y Daniel propuso en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que en esa misma declaración hay las dos cosas. Proponer es asunto de la voluntad. ¿Están de acuerdo conmigo? Proponer es asunto de la voluntad. Propuso en su corazón. Pero también aquí es parte del carácter. Va implícito el carácter. Y propuso, esto es lo que me propuso en su corazón. ¿Qué propuso? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Mire cosa. Los que conocen la historia ya saben todo lo que pasó, todo lo que convenía en eso, porque si ellos, el rey los quería tener preparados como lo mejor, pero si ellos aparecían como gente debilucha,
no solo iban a morir ellos, sino que también el trabajador, el hombre que tenían como encargado. Pero no prueba con nosotros, prueba con que no nos des de comer, no nos obligas a comer eso. Propuso en su corazón. Qué terrible, qué importante. Ya va a venir la aplicación. Lo más importante de lo que estoy diciendo es la aplicación. Hablar de otros no importa tanto, vamos a hablar de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No, ellos no quieren. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18, aquí 3 versículos. Daniel allí mismo, allí cerquita. ¿Cómo dice? ¿No lo han encontrado? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, aquí están tomando decisiones en sus palabras, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepáis, estos versículos me gustan para aplicarlo a cualquier cosa, porque nosotros queremos obligar o solo pensamos, Él va a hacerlo y lo va a hacer, Él me va a sanar de esta enfermedad, Él me va a dar este trabajo. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia hace lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Él hace lo que Él quiere hacer. Pero mire, el Dios de los otros es poderoso para salvarnos. Pero si no nos salvara, eso no importa. Morimos ahí. Habían tomado decisiones terribles. Ese era nadie los estaba obligando. Fíjense que habían dejado a su papá, a su mamá, a su pueblo, y ahora lejos estaban tomando decisiones, pero esas decisiones estaban siendo fortalecidas. ¿Por qué? Por el carácter. Entonces dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Está bien? Hombre cuya voluntad se soportaba con él, o se puntaleaba, se apoyaba con el carácter. Juan el Bautista, otro hombre del que no hablamos mucho y no sé por qué, y deberíamos de hablar mucho de Juan el Bautista. Juan el Bautista, por su voluntad, tomó decisiones respaldadas por su carácter, que le sirvió de soporte y cuyas decisiones lo llevaron a morir. Porque esa es la cosa. Uno puede, pero uno tiene que ser fiel a esa voluntad fundamentada en el carácter. Todo aquello que es correcto, por supuesto. Por el lugar que Juan el Bautista ocupó en el plan de salvación, lo repito, por el lugar que Juan el Bautista ocupó en el plan de salvación o redención, como se le llama, se vio obligado a tomar grandes decisiones y difíciles decisiones. Pero el carácter le sirvió como un gran soporte. Él se vio obligado a tomar grandes y difíciles decisiones, su voluntad. Pero esa voluntad estuvo respaldada, fortalecida por el carácter. Jamás quiso ocupar el lugar que no le correspondía. Juan el Bautista jamás quiso ocupar el lugar que no le correspondía. Fíjate que como habían pasado 400 años sin oír palabra de Dios, Israel, aunque sea mal, estaba deseoso conocer a un profeta. Por eso es que cuando Juan el Bautista aparece, la nación entera suponía que él era un profeta, que él era el Mesías en sí. Y viéndolo a él, lo que hablaba, lo que hacía, creían que era un Mesías. Dice, vamos al Nuevo Testamento, San Juan capítulo 1, versículo 19 al 23. San Juan capítulo 1, versículo 19 al 23. Dice, y este es el testimonio de Juan. Lo que vamos a leer ahorita es lo que Juan dijo.
Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen. Voy leyendo, quise pegar todo esto porque es interesante. ¿Tú quién eres? Le preguntaron. Él pudo decir cualquier cosa. Y mucho de lo que dijera tenía razón de decir. ¿Tú quién eres? Y confesó. Y no negó, más declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos mandaron, porque como ya leímos arriba, lo habían mandado los jefes de los fariseos que fuera a preguntarle. Y él nunca quiso darse el lugar que no era el de él. En más de una ocasión dijo, yo soy solo la voz que clama en el desierto. Cuando habló con el Señor Jesucristo le dijo, yo no soy digno de tocar siquiera su calzado, porque él era un hombre cuya voluntad estaba respaldada por su carácter. No puede uno andar diciendo lo que no es, esa es falta de carácter. Juan el Bautista jamás tuvo miedo de decir la verdad. Esto tiene mucho más que ver con el carácter. Jamás tuvo miedo de decir la verdad. En el pastorado, el hermano que está aquí presente no me dejará mentir. En el día de hoy a nosotros los pastores nos falta muchísimo carácter. Amén. La mayoría de nuestros mensajes es para que a la gente le guste, porque tenemos miedo de que al oír palabras rectas, directas, se vayan. No es eso así Juan el Bautista. Él nunca tuvo miedo de decir la verdad. Mateo 7:3. Mateo 7:3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ya puede imaginarse, a uno le gusta que yo viniera un gentillo aquí, y aquí nos vamos a congregar, solo que vamos a andar como nos da la gana y vamos a hacer lo que nosotros queremos, parecido a lo de Juan el Bautista. Y entonces dice que les decía, generación, yo lo considero hasta demasiado fuerte, no lo ven así ustedes, fuerte, generación de víboras. Yo con solo que así como estoy predicando hoy lo hablo, yo me quedo preocupado a ver si veo al hermano Julano el jueves y cuando ya no lo veo el domingo, ay Señor, perdóneme por lo que dije. No hombre, Juan el Bautista no era eso. Entonces, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El tipo jamás tuvo miedo de decir la verdad. Atacó el pecado sin importar de quién. Atacó el pecado sin importar, y esto último fue una de las causas que lo llevaron a la muerte. Marcos capítulo 6, versículo 18. Marcos 6, 18. Porque Juan decía a Herodes, ¿quién era Herodes? Gobernador de Roma. Y decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Él sabía estos problemas que había en el alto sistema, en el alto gobierno. Y Herodes había tomado la mujer de, ¿cómo se llama? Bueno, no importa cómo se llama. Herodías, porque estos de Herodes eran casi como nombres no eran nombres propios, sino calificativos de su cargo. Entonces, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. La voluntad de Juan, el Bautista, funcionó adecuadamente porque tuvo como soporte su carácter. Yo esperaría que desde ya estamos comprendiendo por qué nuestra voluntad no está funcionando adecuadamente.
No, nuestra voluntad no está... Nosotros tenemos voluntad. ¿Para qué tenemos voluntad nosotros más? Estamos más dispuestos para hacer. ¿Para qué? Las cosas malas. Para hacer las cosas buenas no tenemos tanta voluntad. Pensamos, y el que tiene esposa le pregunta a la esposa, la esposa al esposo, y le andamos... Para las cosas buenas. Para las cosas malas no le preguntamos a nadie. Porque el carácter, nosotros no comprendimos, culpa de todo mundo, culpa del pastor, culpa de los miembros. No hemos tratado en que al venir al Evangelio se tiene que formar, fortalecer el carácter para que nuestras decisiones sean firmes. Cuando digamos una cosa, la vamos a hacer. En una predicación, estoy llegando al final ya, en una predicación la aplicación y aceptación de esa aplicación es lo más importante. Lo voy a aclarar como debería. Mire, todo lo que he dicho a este momento aquí, he dicho, creo que he hablado palabra de Dios y el comentario mío que he hecho creo que ha sido correcto. Pero eso, sin una aplicación a nuestra vida, sin que esa palabra la haga suya, eso no va a tener resultado. Y esa aplicación, sin que usted acepte su verdad, este culto y esta predicación va a quedar en el olvido. Me gustó esa palabra que alguien dijo, en el olvido, en el vacío. Porque esta es la palabra, esta es la parte importantísima de esta predicación. Estoy haciendo aplicación y quiero ver cómo está la disposición de ustedes, mía y de ustedes, para que la voluntad funcione. Y todos tenemos voluntad, algunos no formadas, algunas no educadas, algunas no evangélicas, algunas no espirituales, pero todos tenemos voluntad. Todos hacemos lo que queremos. Y fíjate que pensando en la predicación anterior, ¿cuál fue la predicación anterior? El gran ruego de Dios al ser humano, ¿cuál es? Que le demos nuestra voluntad. Y hay una cosa que no dije en esa predicación. Usted no puede tener una voluntad que diga, es mía. Usted, si no le cede su voluntad a Dios, se la va a dar al otro. Usted no puede quedar, es que yo voy a hacer lo que quiero. Usted no va a hacer nunca lo que quiere. O se la entrega la voluntad al Señor, o se la entrega a Satanás, para hacer lo que Satanás le diga que haga. Escúcheme bien. Entonces estoy diciendo que la aplicación, que es lo que voy a hacer en este momento, tiene el propósito de despertar en ustedes una acción. Que nos veamos nosotros en esta predicación. Veamos a José en nosotros. Veamos a Daniel y a los en nosotros. Veamos a Juan el Bautista en nosotros. Esa es la aplicación. La voluntad debe de fortalecerse en el carácter. Antes y después. Para tomar decisiones necesitamos carácter. Esta palabra está penetrando a usted, está llegando a usted. El Espíritu Santo está tratando con todos nosotros ahora sobre esto. Ahí está. ¿Qué decisión vamos a tomar? Vamos a querer en este momento que el Espíritu Santo nos ayude a fortalecer, a formar un carácter firme en nosotros. De eso dependerá el éxito y la bendición de esta palabra que predicamos hoy. Sin carácter, la voluntad no funciona adecuadamente. No funciona en el tiempo. No nos mantenemos en el tiempo. Yo creo que si todos nosotros, y espero que sí, seamos honestos, nosotros hemos hecho grandes promesas al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hemos hecho grandes promesas al Señor, que le vamos a servir hasta morir. ¿Cuántos han hecho esa promesa en algún momento? Que le van a amar, que le van a servir. ¿Qué pasó?
¿Por qué dejamos de hacerlo? ¿Por qué dejamos de hacerlo? No tenemos carácter, porque el carácter me obligaría a decir, lo prometiste, te comprometiste. Y cuando carácter se une a voluntad, hay un creyente que está en las buenas y en las malas, en invierno y en verano, en enfermedad y en salud, en riqueza, casi es asunto de matrimonio, en riqueza y en pobreza. Si uno sirve al Señor cuando tiene, hay que también servir cuando no hay, porque el Dios nuestro está con nosotros cuando hay y cuando no hay. Y cuando no hay es por algún propósito, es que no hay. Aquí está el centro de la predicación hoy. ¿Cómo dijimos que es el tema? Y dijimos que se necesita carácter antes de tomar las decisiones, antes de la voluntad y después. Eso indica que el carácter se vuelve muy especial, muy fundamental. Me gustó esa palabra que oí por ahí, muy fundamental. ¿Cómo siente usted esta palabra en su vida? ¿Siente que hay carácter en usted, especialmente para lo bueno, lo que le ha prometido al Señor? ¿O no? Su voluntad no toma decisiones. Les conté, y con eso voy a terminar, les conté que cuando yo he predicado, por ejemplo, la predicación del domingo que yo llamé que yo prediqué sobre cederle la voluntad, y yo dije, ¿cuántos de ustedes quieren ceder la voluntad al Señor? La mayoría de ustedes se quedaron ahí sentados. ¿Por qué no tomaron la decisión de cederle? Porque para tomar esas decisiones se necesita carácter. Y cuando ya le hemos tomado, se necesita. Pero el creyente no tiene más alternativa que tomar carácter para amar, para servir y para mantener la fe hasta que nos muramos o hasta que el Señor venga por su iglesia. Vamos a dar una ofrenda de palmas.